compañeras, amigos, colegas, gracias por estar presentes en este acto homenaje a Julio Anguita. Me van a permitir tomar un minuto la palabra en nombre del Ateneo Republicano de Andalucía, que organiza este acto, un acto que debiera haber sido realizado tiempo atrás, pero las circunstancias que todos conocemos lo han impedido. Y un acto en el que tratamos no tanto de hacer una mirada nostálgica, como recuperar la potencia que tiene la memoria como una dimensión proyectiva. Ya saben que homenaje es debido tributo a quienes nos antecedieron. Y en este caso el tributo es para recuperar la palabra, y la experiencia de muchos de las luchas, de los trabajos que ustedes conocieron de primera mano con Julio, que ustedes protagonizaron como sujetos políticos, como actores históricos, y que en la coyuntura actual debemos recuperar como un legado intelectual y yo diría que también moral y político, en el doble sentido. La memoria como una dimensión proyectiva permite que podamos actualizar las lecciones de esas luchas y poder construir en común un espacio de construcción colectiva, de diálogo, de debate y de transformación. Y ese es el legado que nos hereda Julio, una obra viva que nos permite también tomar lecciones e interpretar el contexto y coyuntura política actual. Por lo menos en dos sentidos. Primero, la capacidad de construcción colectiva y de lo común. Hablamos mucho últimamente de la importancia de lo común, cómo reconocernos y cómo construir colectivamente. Reconocer y homenajear a Julio es también reconocernos en la historia y las luchas que tenemos que llevar adelante en Andalucía. Y por eso en este acto hemos querido recuperar ese legado, ese patrimonio inmaterial, esa obra viva, para aprender y proyectar a futuro. En segundo lugar, a partir de un elemento que es importante en toda política emancipatoria y transformadora, que es la virtud. Todos sabemos que no ha habido históricamente, en el siglo XX y en nuestros días, un líder político con la ejemplaridad, con la solvencia, con la consistencia y también con el respeto, incluso de los adversarios políticos, como Julio Anguita. La virtud es revolucionaria, pero la virtud son dos elementos importantes. Una que es la magisterial, y no me refiero a la capacidad didáctica que tenía Julio en sus mítines, de enseñar lo complejo con palabras concretas para, de algún modo, hacer pedagogía de la comunicación, pedagogía democrática, pedagogía gramsciana en el sentido de construir esa contrahegemonía día a día, palabra a palabra, acto a acto. Me refiero también al magisterio de su ejemplaridad en vida, como político, como dirigente, como ciudadano, y la construcción que contribuyó a hacer de activar el movimiento republicano y de construir también proyectos de esperanza. Así que este homenaje es recuperar su voz en vuestra voz, construir ese legado político y actualizarlo en este contexto. Por eso queríamos que estuvierais todos y cada uno presentes y tomar la palabra, y también, desde luego, hemos invitado a los representantes y dirigentes de la izquierda en Andalucía. Se ha invitado a Toni Valero, a quien agradezco su presencia como coordinador regional de Izquierda Unida. Se ha invitado también a Esperanza Gómez, a Teresa Rodríguez, a todas las fuerzas vivas de la izquierda, para aprender justamente esa virtud y ejemplaridad de construir en común ese proyecto colectivo para Andalucía y también pensar ese legado como algo vivo que tenemos que desarrollar. Su voz sigue viva en su obra y su ejemplo sigue vivo en el proyecto y la lección que podamos atesorar de esa experiencia histórica y de los frentes y luchas que tienen por venir. Solo quisiera agradecer muy particularmente, muy personalmente, a Agustina, su presencia aquí hoy es importante, para todos quienes admiraron y apreciaron el trabajo de Julio, especialmente también a Sebastián como vicepresidente del Ateneo y Cerrato, que han dedicado muchas horas desde el primer intento de acto hasta el día de hoy para que fuera posible este encuentro en el que los protagonistas son ustedes y el espacio y las plataformas para que esa voz cobre vida y se materialice en proyectos de futuro. Así que mi agradecimiento por su presencia a todos ustedes, y tiene la palabra en primer lugar Sebastián para explicar un poco la naturaleza de este acto que ha organizado el Ateneo Republicano de Andalucía. Gracias a todos por la participación.
Buenas tardes. Quiero manifestar primeramente mi alegría y mi satisfacción por veros aquí, a tantos compañeros y compañeras, que nos une un vínculo que no solo es histórico, que también está en el presente, que no es otro que superar la serie de contradicciones que actualmente el sistema está generando en la población y que, en cierta manera, nos puede tener actualmente en la incertidumbre, a veces en la fragmentación, pero que no cabe la menor duda que todos y todas las que estamos aquí tenemos el firme deseo de empujar en lo común, en un horizonte unitario. Hay quien dice que el sistema opera de dos maneras muy claras con respecto a la sociedad y a las personas. Una, reduciéndole el tiempo de tal manera que olvide la memoria histórica, que se olvide de dónde venimos. Y otra, secuestrándole el futuro. Por favor, los móviles, si lo apagáis es mucho mejor. Secuestrar el pasado y secuestrar el futuro para generar una incertidumbre y ubicar a las personas en el presente, aquí y ahora. Eso en cuanto al tiempo. Y en cuanto al espacio, el sistema opera de manera similar. Reducir el ámbito de intereses de tal manera que veamos como ajenos a nosotros lo que ocurre en el planeta, lo que ocurre en otros sitios, lo que ocurre en otras comunidades, y centrarnos casi en nosotros mismos y en nuestra propia casa. Es una reducción del espacio y del tiempo que procura que las personas se conviertan no en sujetos históricos, sino en objetos de consumo, porque el presente, aquí y ahora, lo único que puede satisfacer es precisamente lo que el mercado y el consumo ofrecen. Entonces, la figura de Julio Anguita, su personalidad, su trayectoria, su legado, su forma de ser, para muchos de los que compartimos con él la lucha inicial y posterior y hasta ahora, partía de unos fundamentos que aparentemente son simples, pero realmente tienen una complejidad enorme. Por decirlo así, cualquier proyecto que se quiera hacer de transformación ha de reunir por lo menos tres características. En primer lugar, tiene que tener un objetivo, un programa, y de ahí aparece la palabra programa. Que programa no es un listado de deseos, el programa es un conjunto de aspiraciones que tiene una secuencia a corto, a medio y largo plazo y por lo tanto tiene una perspectiva. El programa no solo es un papel, el programa se encarna en los deseos, en las reivindicaciones, en las aspiraciones y en los sufrimientos de mucha gente. Programa. Segundo, organización. Es la segunda base sobre la cual ha de operar cualquier proyecto de futuro. Pero organización no es una estructura donde hay 1, 2, 3, 4 personas que mandan a los demás. No. La organización es un conjunto humano con todas las contradicciones que eso conlleva y que es capaz de ponerse de acuerdo en unos elementos comunes. La organización lleva esas contradicciones. La más importante, visible, la más difícil de lidiar, pero que el arte de la política exige que se entienda, es la pluralidad. Estamos en un mundo diverso culturalmente, diverso políticamente, plural. Por lo tanto, esa organización ha de entender esa diversidad social, esa pluralidad política e ideológica para conseguir un proyecto unitario. Esa es, digamos, la segunda base de cualquier proyecto, la organización. Y aquí tenemos que decir que igual que en el primer punto Julio apostó por la elaboración colectiva de un programa para implicar a las personas en ese proyecto, elaboración colectiva, en la organización era la palabra consenso, con la finalidad de conseguir que el encuentro de la pluralidad no fuera desvirtuado por la confrontación permanente, por la competitividad interna. Y el tercer elemento fundamental es la estrategia, las alianzas. Y en ese campo también Julio nos ofreció una referencia que todos los que vivimos, digamos, esa experiencia política nos sirve, y es que la estrategia de alianzas es con la sociedad civil, con los movimientos sociales y, en consecuencia,
con los grupos políticos que puedan representar o puedan hacerse eco de las aspiraciones que vienen de la base. Por lo tanto, la estrategia tiene un elemento institucional, pero tiene otro muy importante, social, que lo olvidamos. Cualquier proyecto transformador tiene que tener en cuenta lo que supone en realidad una estrategia de alianzas con la sociedad civil, con las personas, con los colectivos, con los movimientos sociales y con los grupos, para ser capaz de encontrar los puntos comunes que vinculen mediante ese programa de elaboración colectiva el proyecto. Esos tres elementos que aprendimos en Convocatoria por Andalucía siguen vigentes. Por eso nosotros hoy hemos querido realizar este homenaje que ha tenido ya Julio varios homenajes, el PC le hizo el suyo, el Ayuntamiento de Córdoba. Nosotros hemos querido hacer un homenaje a la fase inicial, a la fase primigenia, al origen, a la semilla que dio lugar luego a un proyecto político y social, de un movimiento político y social que fue Izquierda Unida, plural, con estrategias de alianza social y con una transversalidad que estaba erradicada en la elaboración colectiva de los programas. Y por eso, en este acto, personalmente acudí al compañero Cerrato. Antonio Cerrato fue el primer coordinador andaluz de las áreas de elaboración colectiva. Y por eso hemos invitado aquí también a diferentes coordinadores de la elaboración colectiva del primer equipo de Julio Anguita de Convocatoria por Andalucía, que le llamamos el Gobierno en la Sombra. Porque partiendo de esa semilla, recuperando, no literalmente, sino creativamente, los tres elementos que hemos hablado de cómo debe ser el objetivo programa, cómo debe de ser la organización, cómo debiera de ser esa organización y cómo debiera ser estrategia, a la luz de hoy, de los problemas que tiene la izquierda hoy en Andalucía, quizás pudiéramos llegar a una solución que permitiera una candidatura unitaria en las próximas elecciones sobre un programa elaborado colectivamente unitario también y una plataforma que, respetando la diversidad, las distintas identidades, también fuera unitaria. Por eso, ahora, digamos, este acto, a continuación, vamos a poner un vídeo cortito, unos 10 minutos, con frases de Julio muy importantes. A continuación, le daremos la palabra a María Agustina Martín, la viuda de Julio Anguita, a la cual conozco personalmente y que os puedo decir que en la última etapa de Julio Anguita, los últimos 15 años de su vida, cuando llegó a Córdoba desnudo de cargos, ni tenía cargo institucional ni cargo político, en su instituto, que fue donde precisamente se conocieron, Julio tuvo una etapa totalmente creativa, con muchísima fuerza. Ahí tenéis un montón de libros que están en esa mesa que ha traído Ricardo, el editor, de los que Julio escribió, por cierto, también con la ayuda de Agustina en la supervisión y en todas las tareas esas que son tan difíciles. Agustina hablará a continuación del vídeo. Y después de hablar Agustina, tomará la palabra Antonio Cerrato para tratar todo el tema de la elaboración colectiva con algunos de los coordinadores que están aquí. Y finalmente haremos un turno cerrado para que todo aquel o aquella persona que esté aquí, que quiera tomar la palabra, en función del tiempo disponible, pueda expresarse con libertad y pueda también sumarse a este acto de reconocimiento y gratitud a la persona de Julio Anguita. Gracias. Bueno, para empezar, el sistema es incompatible con la democracia. Aquí lo que tenemos es un remedo, porque claro, la democracia para mí no es ni más ni menos que el socialismo, llamando socialismo aquel sistema en el que voy a ser, si usted quiere, muy simple, que todo el mundo tenga un trabajo, tenga una vivienda, vista y tenga la posibilidad de cultivarse. Y eso es imposible con el sistema capitalista, metafísicamente imposible.
Hasta que eso no sea posible no existe la democracia. Dígame, ¿para qué le sirve votar a un habitante de la favela de Río de Janeiro? ¿De qué le sirve la democracia, la llamada democracia, a alguien que no come? No tiene sentido, es una burla. Por tanto, esto llamamos democracia por una convención lingüística, pero no hay tal, no hay tal. Recuerdo haber visto con horror cuando en una tienda de Córdoba, en aquella euforia de la democracia, precios democráticos. Y entonces, en un acto que se hizo en la Plaza de la Corredera de Córdoba, ¿la conoce? Esa inmensa plaza castellana, estaba Santiago Carrillo, yo hablé entonces, y dije lo siguiente: cuidado con la democracia, que puede ser tan burguesa como la dictadura. La democracia es ni más ni menos que una posibilidad de trabajar sin que te lleven a la cárcel, pero ya está, la lucha debe continuar, pero por este afán nuestro de creer que con invocar una palabra se solucionan los problemas, claro, llega la desilusión. La democracia en sí, o esto que llaman democracia, no es nada más que una posibilidad de poder luchar, pero hay que seguir luchando. Y esto la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque todavía se sigue prefiriendo la palabra taumatúrgica, el símbolo, el dirigente, que me lo den hecho. Yo es que hablo de la política como lo haría un griego. La política es lo que estamos viendo: el paro, la agricultura, la industria, la moneda, la Unión Europea, el estudio. Eso es la política. Pero además, que para poder estar en ella, yo soy muy exigente. Le digo a la gente que tiene que estudiar. Para mí, un dirigente político tiene que estudiar. Y estudiar no significa que vayan a una universidad, sino que lean, que se informen. Es más, para ser político y de izquierda, tiene que tener curiosidad. Yo no entiendo que un político y de la izquierda no se interese por ver cómo está su mundo alrededor. Yo echo mucho de menos en España la honestidad intelectual. No voy a hablar de la otra. La honestidad intelectual, que consiste en política hay que estudiar, hay que enterarse de los temas, en escuchar, y a partir de ahí elaborarse un juicio y emitirlo. Eso es ser honesto. Y creo que en eso no se está siguiendo por la senda adecuada. Creo que el político tiene que tener una parte de docente, mucha de dignidad, y otra parte de valor para decir lo que piensa. No solamente que es un país donde han abundado los chorizos, sino que además tiene un buen predicamento. No olvidemos que este es el país de la picaresca. Y el chorizo, lo único que comete malo para mucha gente es que ella no pueda participar del botín. No entiendo cómo alcaldes, concejales y otros cargos que se ha aprobado que han delinquido y han robado, siguen votándolo la gente. En ese momento, quien lo vota es responsable. Una brevísima recopilación. Me enfrenté a cerca de 3.000 escritos, entre informes al Comité Federal, entre debates parlamentarios sobre Maastricht, cartas abiertas a los presidentes de gobierno y una serie de artículos para Izquierda Unida, circulares interiores. Y yo hice una primera recogida, ¿no?, de datos, después con los editores. Queda material para 4 libros más, pero les digo a los lectores que tranquilos, que no los voy a seguir castigando. Sí, sobre todo el tema de Maastricht, el tema de Europa. Y la intervención mía esa noche con Saramago, cuando hablaba del mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, claro que lo suscribo. Creo que son escritos y discursos que han aguantado el tiempo. Porque en este país es curioso, porque cuando lo de Maastricht usted sería muy joven, cómo esa visión de Europa, de dulzaina, de caramelo, naif, prendió en los políticos, en los medios de comunicación. Era un mensaje absurdo, estúpido. Hasta los sindicatos cayeron en la trampa. Pues de eso viene lo de hoy. Yo me he sentido representado por ellos. He estado en sus manifestaciones, con prudencia y a distancia. Pero
ellos han quemado una etapa. Vamos a ver, usted sabe que para lanzar un satélite se van quemando distintos impulsores, pues ya han quemado el primero. Yo creo que deben pensar cómo lo van a hacer ahora. Si saben corregir errores, no creerse estupendos, llegar a esa inmensa mayoría de gente, que son más que los que pueden llenar la Puerta del Sol, y que hay que llegar con un lenguaje sencillo, pero provocándoles para que piensen, diciéndole: tú puedes resolver problemas o ayudar a resolverlos, te voy a explicar lo que hay. Yo creo que la didáctica hace mucha falta hoy en la política, y esa es la gran aportación que puede hacer el 15M. Bueno, hay una tentación, que se cae el sistema capitalista y surge una nueva situación, como Venus surge de las aguas. Hay que luchar y crear otra alternativa. El otro día lo explicaba en Madrid, es la ruptura, pero a su vez la construcción. Yo tengo que luchar para derribar, pero a su vez construir el nuevo mundo. Desde otra perspectiva, porque el cambio también me afecta a mí como persona. Tenemos que cambiar como personas. No podemos hacer una nueva sociedad con nuestros vicios consumistas, con nuestros vicios que nos inhibimos de la solidaridad. Eso es simultáneo. Entonces, combatir el sistema, pero construir cooperativas, asociaciones de consumidores, padres interviniendo en la enseñanza, interviniendo en la sanidad. Eso es construir. Ustedes, los de ATAC, tienen dicho hace mucho tiempo una serie de cuestiones que hay quien no quiere entenderlas. Me voy a explicar. Todo lo que ustedes han defendido es técnicamente posible. No hay ninguna de las medidas que ustedes han expuesto que sea imposible técnicamente. Pasa como la utopía. La utopía, todas las utopías que yo conozco, se pueden aplicar técnicamente. Lo que las hace imposibles es la organización social, los intereses. Y ahí se escudan los que defienden el estatus para decir que es imposible ese mundo. Pero voy a añadir más. No solamente no es imposible, es que no hay otra salida. Repartir el trabajo, repartir lo que hay, vivir de otra manera para vivir mejor, esa es la única salida, no hay otra. Pero las cabezas son duras. El decrecimiento es un concepto que yo he defendido con algunos compañeros suyos de ATAC en Córdoba, en determinadas parcelas. Porque claro, el decrecimiento en cuanto a investigación, en cuanto a medio ambiente, no. Pero el decrecimiento en cuanto a consumo, totalmente de acuerdo. Y el cuestionamiento del sistema de consumo. Total, yo estoy de acuerdo con el concepto de crecimiento, pero referido a unas parcelas concretas. Yo soy esencialmente utópico, pero me enorgullezco porque el utópico es el que no se resigna. Pero además le dice a los demás, es que lo que yo propongo se puede hacer. No hay nada que lo imposibilite. Le he puesto los ejemplos de la utopía. Tomás Moro, Campanella, todos los que llamó Mar utópicos, Saint-Simon, Fourier, Etienne Cabet, todos ellos postularon cosas que hoy se pueden hacer. Pero hay un personaje que a mí un profesor marxista, Herbert Marcuse, en los años 70 escribió un libro, escribió varios, pero vamos, uno muy importante, El final de la utopía. Venía diciendo, la utopía ha terminado porque se puede realizar. Vamos a ver, hoy cuando se producen alimentos para 12.000 millones de habitantes del planeta Tierra, y somos 7.000, se tienen que tirar. Hoy no hay capacidad de fabricar medicinas para todas las enfermedades. Sí. Hoy no hay posibilidad de que la gente acceda al conocimiento. Hoy no hay posibilidad de que la gente tenga un techo. No hay posibilidad de que la gente tenga agua potable. Claro que hay. Luego la utopía es posible. A mí me molesta cuando dicen que la palabra utopía es simplemente un deseo. No. Es una realidad. Confunden con quimera. Eso sí es otra cosa.
Está ante un hombre que cuando cayó la Unión Soviética, y conste que yo no he elevado a la Unión Soviética a los altares, pero no la he metido en el hoyo. Con el comunismo los rusos comieron, que nunca comieron ni con los zares ni con los popes de la Iglesia ortodoxa. Con el sistema aquel conocieron una expansión y sobre todo embridaron al sistema capitalista. Estaba ahí. Eso sí que fue positivo. Ahora, para mí, ¿por qué yo me califico de comunista? Yo he leído mucho a Marx, pero le leí una cosa que aparece ahí como si no tuviese importancia. Dice, el comunismo es el movimiento real que continuamente va superando contradicciones. Siempre hay un más allá, en un eje. En eso soy comunista. No me atrevo a describir cuál es la sociedad comunista, ni me hace falta. Es más, si yo tengo que renunciar a mis símbolos con tal de llegar a una sociedad sin clases, yo renuncio. Porque mi herramienta de mi partido es una herramienta. No es un fin, no es una iglesia. Claro, no todo el mundo le va a decir lo que yo estoy diciéndole. La República es una cosa muy seria, que trasciende manifestaciones, ondear de banderas, y que debe ser algo más que el antimonarquismo. Hace 2 años publiqué un libro proponiendo un tipo de tercera república. Para mí la república es la democracia y la democracia es república, pero claro, tengo que explicar que la democracia significa intervención en la economía. La democracia no es votar cada 4 años, son cosas mucho más importantes. Son desde los referéndums vinculantes, iniciativas legislativas populares, participación de los ciudadanos en las distintas administraciones del Estado, quitar tanto aforado de los 10.000 que hay, que por cierto, solamente 2.000 son políticos, el resto hasta 8.000 son de otras ramas. Es decir, la democracia significa que los españoles, su vida, su trabajo, su vivienda, están por encima de otra consideración y en consecuencia la economía se tiene que someter a la consecución de los derechos humanos. Esto es la República para mí y significa que tiene virtudes éticas, virtudes civiles, entre ellas la austeridad, que no es amarrarse el cinturón o recortes en educación como hace el gobierno, no, significa que los gastos deben ser medidos, pesados, que se acabaron las obras faraónicas que después no sirven para nada, es decir, toda una concepción de la política y sobre todo una concepción basada en la ética. Esa es la República. Y eso, por tanto, tiene que ser preparado. No se puede improvisar en un discurso o en una manifestación. Yo creo que el movimiento republicano tenía que unirse, vengo años diciéndolo, en torno a una propuesta de república. Buenas tardes. En primer lugar, gracias al Ateneo Republicano, en nombre de los hijos de Julio, Ana, Juan Antonio y Carmen, que no han podido estar aquí hoy por motivos laborales, pero desean mostrar su apoyo a este acto. Yo quiero expresar mi agradecimiento personal a Sebastián Martín Recio por invitar a la familia en nombre del Ateneo Republicano. Me consta su relación con Julio Anguita desde el inicio de Convocatoria por Andalucía. Sebastián sabe mucho de elaboración colectiva, solía decirme Julio. La elaboración colectiva, tema recurrente y presente en toda la actividad política de Julio, al que gustaba muy poco ser considerado un líder carismático, por lo que siempre procuraba minimizar este aspecto, resaltando con enorme respeto el carácter colectivo de las propuestas que defendía, haciendo suya, si era el caso, la postura mayoritaria, aunque no fuera la que él previamente había defendido. Este y otros muchos temas formaron parte de las vivencias que compartí con Sebastián en vida de Julio, por la relación de amistad que también les unía. Otro tema íntimamente ligado a la relación con Sebastián es el de la Tercera República, al que Julio Anguita dedicó tanto tiempo de su vida. Los años a su lado me han permitido ser testigo directo y compartir con él desde la firma del manifiesto hacia la Tercera República en abril de 2003, aprobado previamente en UCAR, o la presentación en Carmona en junio de 2004, las innumerables conferencias en tantos lugares a los que acudió
para explicar su propuesta política, recabando la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en sus propias palabras, la Tercera República no viene, se trae construyéndola. Hasta mi colaboración en la revisión del libro Conversaciones sobre la Tercera República, que escribió con la periodista y amiga Carmen Reina, libro editado por primera vez en 2013, con una propuesta política que, de nuevo siguiendo con la elaboración colectiva, dice en su introducción: propuesta que los autores someten a su consideración la proclamación de la Tercera República mediante el acuerdo explícito de la ciudadanía y tras un proceso que denominamos constituyente, el cual no es otra cosa que la formación consciente de la mayoría social en torno a principios, propuestas, normas, derechos y deberes con vocación de estructurarse como alternativa ética de Estado. Por todas estas razones, mi sincero agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía que organiza este acto en su memoria. Y por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a todas las personas aquí presentes para recordar a Julio Anguita, considerado como ejemplo de honestidad, coherencia, compromiso inquebrantable con los ideales democráticos, a quien le obsesionaba ser justo, a la persona que, según sus propias palabras, y de lo que puedo dar fe como compañera que compartió los últimos 16 años de su vida, vivió como pensó y habló. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar aquí sentado porque aquí veo un poco más, ahí lo voy a ver en la letra, porque estoy un poco ya de la vista jodido. Bueno, yo, después de lo que se ha dicho, tanto de Julio, tanto por Paco como por Sebastián y por Agustina, un poco tengo yo que resaltar ya de lo que fue y lo que ha sido para todos nosotros Julio Anguita, ¿no? Habéis visto también en el vídeo y tal. Entonces yo lo que voy a tratar es de primero un poco explicar o reseñar cómo montamos el tema de convocatoria con Andalucía, que fue el papel fundamental al cual yo me dediqué. Hemos tratado de que estén aquí prácticamente todos y hemos conectado con todas las personas que tuvieron una responsabilidad directa en las áreas de elaboración. Nos recorrimos muchísimos kilómetros para hacer una política no desde el despacho, sino de tú a tú y de frente a frente, discutiendo, evaluando y consensuando una propuesta política que nos ayudase a mejorar a las personas y mejorar la vida de los andaluces y de las andaluzas. Por eso, en primer lugar, quiero recordar a quienes hoy no nos acompañan en este encuentro y que tuvieron un papel muy destacado en el desarrollo de convocatoria por Andalucía y en la elaboración de manera colectiva del programa de gobierno. Y no pueden, ya no están entre nosotros. Concha Caballero, en comunicación, Gerardo Suárez, en cultura, Manolo Ortiz, en empleo, Cristóbal Aguilar, pintor e ilustrador de lo que fue el libro y el programa de gobierno, y muy especialmente también a Javier Navascués por su dedicación y coordinación del área de economía de Sevilla, que nos ha dejado no hace mucho tiempo. Se ha tratado de conectar con todas las personas que estuvieron al frente de la coordinación de cada una del área de trabajo. Unos porque han sido imposible su localización, en algunos casos, y otros porque sus tareas y compromisos actuales no han podido estar presentes entre nosotros. Últimamente, decir que Antonio Murcia, que era de Turismo, Comercio y Transporte, no ha podido estar por un problema de última hora, y Paca Azuaga, en Emigración, tampoco, porque se ha
está un poco indispuesta. En este acto de merecido a Julio Anguita, por ser el impulsor y el máximo exponente de promover una propuesta política mediante la participación colectiva de miles de hombres y mujeres de Andalucía, pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, económicas, universitarias, sindicales, políticas, así como a título personal, pero todos con la necesidad de elaborar una propuesta de acción y búsqueda de soluciones a los problemas que entendíamos tenía Andalucía para su desarrollo económico y social. Para ello se crearon las áreas de elaboración institucional, economía, agricultura, pesca, minería, industria, turismo, transporte y comercio, territorial, medio ambiente, empleo, salud, educación, servicios sociales, juventud, emigración, cultura y comunicación. Como verán, tocamos todo el amplio abanico de propuestas en cada una de las áreas que entendíamos que un gobierno de Andalucía tenía totalmente que abordar. Al frente de cada área se nombró un coordinador, y siendo mi papel del coordinador de todo ello. Agradecer la convocatoria de este encuentro a Sebastián Martín Recio, que dirigió el área de salud, que es de quien ha partido la idea de este encuentro. Gracias por acudir a este encuentro a Venancio Cermeño, que no lo veo por ahí todavía, que estaba encargado en minería, a Juan Pérez Ríos y Paula Garbín en educación, que sí están entre nosotros, a Jerónimo Andreu, Momo, para nosotros, en territorial, que creo que ha hecho un magnífico esfuerzo por estar aquí con nosotros, a Paca Zuaca, que no ha podido asistir a última hora, Eduardo Gabilondo en industria, que también está aquí con nosotros, ha venido expresamente desde Málaga, a Miguel Conde de Pesca, que también ha venido desde Cádiz, que tenía hoy un trabajo allí, y a Antonio Murcia, que ya, como he dicho antes, no podía estar entre nosotros. Y a Luis Aguilar, que junto a su padre Cristóbal Aguilar, ilustraron la portada y el inicio de las diferentes áreas de elaboración. Aquí quiero resaltar una cosa en ese momento. En aquellos momentos, en el año 80, estamos hablando del año 86, 84, 86, había una norma y había una moda de que todo aquello, todos los papeles que tenían que salir, etcétera, los programas de gobierno, tenían que ser todo en papel cuché. Y nosotros dijimos, pues queremos romper con el cuché. Y entonces sacamos un libro en condiciones con una encuadernación bastante económica, pero digna, muy digna. Y además elaborado y ilustrado por un pintor que también hace poco que nos ha abandonado, Cristóbal Aguilar y su hijo, que era miembro de Estampa Popular, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues eso dio un vuelco también. A partir de ahí, ya muchas de las propagandas que se hacían se olvidó del cuché, empezaron a surgir otro tipo de presentaciones mucho más económicas y no tan derrochistas. Por mi parte, quiero destacar el trabajo ilusionante y novedoso que significó la elaboración colectiva y la creación de Convocatoria por Andalucía, que como cualquier nuevo proyecto no estuvo exento de incomprensiones y algunos palillos en la rueda, pero con todo se consiguió ilusionar a muchas personas, haciéndolas partícipes de la búsqueda de soluciones a sus problemas, viéndose reflejado el trabajo posteriormente en un muy buen resultado electoral. Partíamos de 8 parlamentarios y nos presentamos a esas elecciones y se sacaron 19 parlamentarios. Recordar que como consecuencia del excelente resultado electoral diseñamos la estrategia de constituirnos como un gobierno en la sombra, apoyando a las parlamentarias y los parlamentarios con propuestas y elaborando leyes que se presentarían a debate en el Pleno del Parlamento andaluz. En este punto, recordar, aquí también, que está entre nosotros, al magnífico trabajo de Horacio Lara Palma, desarrollado en la coordinación desde la Secretaría del Grupo Parlamentario para presentar las propuestas al Grupo y a los servicios de la Cámara. Mejor fontanero que ese no hemos tenido nunca en política, os lo digo. Tramoyista y fontanero. De
recuerdo que al diseñar la estrategia nos planteamos el continuar con el desarrollo del proyecto con la confianza de que el pueblo andaluz, participando como desde el inicio, nos daría un mayor respaldo en las siguientes elecciones andaluzas y conseguir que Julio fuese el presidente del Parlamento andaluz, pero esto no lo pudimos comprobar al desplazarse Julio a Madrid en 1988. Reconocer la generosidad del Partido Comunista de Andalucía, eso que también quiero dejarlo claro aquí, al poner a nuestro servicio, y digo a nuestro servicio, a Julio y a todos nosotros, para poder desarrollar en las mejores condiciones nuestra labor de elaboración colectiva y coordinación por el conjunto de Andalucía del proyecto. Para terminar, siempre recuerdo que el PECA puso a disposición de Julio y mía un Renault 16 que en solo 6 meses le hicimos 60.000 kilómetros. Recorriendo Andalucía, promoviendo reuniones con los diferentes sectores sociales, económicos, culturales, sindicales y con pequeños partidos de la izquierda para incorporarlos al proyecto. Por todo ello, para mí por lo menos significó un trabajo ímprobo, pero muy ilusionante. Yo nunca he aprendido tanto y tampoco nunca he conocido a tanta gente con tanto deseo de cambiar por el bien del pueblo de Andalucía. Muchas gracias a todos por venir y paso ahora a continuación a presentaros a 3 de los coordinadores que quieren dirigiros un poco la palabra. Muchas gracias por venir. En primer lugar, Juan Pérez Río, por favor, ¿te puedes acercar? Sí. Bueno, Juan fue el coordinador del área de educación. Sí lo he dicho antes, pero bueno. Bien, buenas tardes. Yo traía preparado una cosa distinta de la que voy a plantear ahora, porque al ver lo que ya ha ido saliendo, al ver lo que están aportando el resto de compañeros, no era cuestión de volver a insistir o de volver a recordar algo. Siempre voy a hacer referencia, desde luego, lo que para mí personalmente significó y desde el punto de vista de la elaboración colectiva, pero me salto algunas referencias que yo creo que no hace falta que comente. Si es necesaria alguna aclaración posteriormente, pues ya lo hago. Yo lo primero que tengo que ver, que tengo que comentar del planteamiento que hicimos en convocatoria por Andalucía con respecto al ámbito de la educación, era justamente el verlo, la educación como un arma. Es decir, no se trataba de una visión administrativa, ni una visión tradicional que se está haciendo con cada cosa. Dividimos la realidad en distintos ámbitos y ahí se trata de que elaboremos un programa cada uno por su cuenta, con más o menos personas, más o menos especialistas, pero en cualquier caso centrado en un área que está desconectada de las otras. Evidentemente, una fórmula muy conocida ya para no abordar claramente los problemas. Nosotros lo que pensamos desde el punto de vista del colectivo, el grupo, porque teníamos un grupo base, que es el que se reunía todos los martes, haciendo referencia a otra idea clave que tiene mucho que ver con el programa, o de otra manera el trabajo. Eso es la única manera que entendemos que se puede hacer. También tenía referencia, por contraste, a lo que se está haciendo ahora desde el partido en el poder, pero también el anterior partido, que no es precisamente programa, ni tampoco trabajo. Entonces quiero resaltar no la originalidad del mensaje que todos conocen, sino una característica esencial. Entonces, con esto quería decir la referencia a cómo entendemos nosotros, cómo entendimos la educación. Por esa razón, no era un servicio donde había que buscar dinero, había que mejorar, en fin, lo de siempre, lo de ir poniendo parches, más o menos. Se trataba de analizarlo desde la raíz. Y la raíz venía dada porque la educación, desde nuestro punto de vista, tiene una función política en el sentido más noble de la palabra. Ya desgraciadamente tenemos que ir poniendo siempre comillas para aclarar. No estamos hablando del partido, estamos hablando, bueno, pues eso, una dimensión política clave que nosotros a partir de ahí fuimos elaborando, articulando dentro de ese proceso de debate general que ya he comentado, que teníamos todos los martes, que posteriormente pasaba a otros colectivos. Por supuesto, íbamos invitando, el grupo base que estaba aquí en Sevilla, iba conectando con los sectores que más podía, trayéndolo y debatiéndolo, y a partir de aquí elaboramos esas conclusiones. La segunda idea que yo planteo también,
que planteamos nosotros en el área era que no se trataba precisamente por eso de una propuesta de programa aislado. El programa tenía 10 medidas amplias en el ámbito de educación, pero no solo en el de educación, y menos en el de educación institucional. No era un programa al uso, nosotros teníamos las conexiones con las restantes áreas de elaboración colectiva. Entonces aquí organización del territorio tenía mucho que decir y nosotros lo incorporamos en nuestra propuesta. Con esto quiero decir, no sé si queda clara la idea de que desde el punto de vista del colectivo que lo inició, aparte de esta elaboración que decía, era el enfoque, era fundamental el enfoque. Decíamos muchas veces, y aparece en el programa, la educación no es un problema de escuelas, no es un problema de más financiación. Hay algo que lo trasciende, que es ese mensaje político que era el que nos unía a nosotros y que encarnaba también Julio en sus propuestas de lo que era la política. En tercer lugar, el proceso de elaboración colectiva, que es fundamental, que es básico, que es lo que hemos repetido tantas veces, pero basar lo que estamos diciendo, trabajo, trabajo, trabajo. Nosotros empezamos desmenuzando críticamente el sistema educativo que teníamos y lo íbamos iluminando con alternativas. Lo íbamos iluminando desde otra perspectiva. Por ejemplo, por poner un caso, no ya los temas clásicos, los enfoques clásicos de la UNESCO, sino la perspectiva, por ejemplo, de Suchodolski con su visión de lo que era la educación en un ámbito marxista, porque retomamos esa base fundamental, nos permitía replantear muchas cosas. Entonces, con eso quiero, insistiendo en la misma idea, que esa elaboración colectiva se hacía estudiando y trabajando. Nos llevamos muchas horas, muchos días y mucho esfuerzo para conseguir algo que nos pareció y nos sigue pareciendo significativo y útil. Pero no hay otro camino más corto, ¿eh? Es ese. Y eso es lo que hace que tantos programas políticos se empobrezcan. Porque requieren demasiado. Más vale que se lo demos a 2 o 3 expertos que nos digan 4 cosas y ya está. Y evitemos las complicaciones que supone tener que debatir entre áreas, porque cada cual quiere tener su propio negocio. No era el caso de Convocatoria por Andalucía y tampoco es la política que surgió de ahí. Y hay otro punto, un cuarto punto que me parece fundamental, y es que nosotros no hicimos el planteamiento aceptando con eso que se conoce como el realismo excesivo. Esto es lo que hay, esto es lo que nos van a dejar hacer y por lo tanto esto es lo que nosotros planteamos. Como sabéis, hay siempre una autocensura que suele ser la más peligrosa, que nosotros no hicimos. Nosotros desde el punto de vista volvemos al mensaje. Claro que somos utópicos, por supuesto, pero utópicos no significa que estemos aislados de la realidad, que nos debatamos o que nos guste hablar del sexo de los ángeles, de algo que no puede hacer. Es dentro del dinamismo ese típico que tiene la utopía, como algo que nos moviliza. Por eso nosotros, cuando planteamos esto, queríamos que fuera realmente lo que nos planteara y lo que nos enfocara. Ese planteamiento venía, además, ligado a una cosa que Julio repetía también muchas veces. No es que seamos ingenuos, no lo éramos. Por supuesto que éramos y teníamos una ilusión, claro, si no, ¿para qué vamos a trabajar sin ilusiones? La teníamos y la seguimos teniendo. Y en ese planteamiento había una cosa muy clara. Nosotros tenemos que ser realistas y no olvidemos que Julio ya planteó en 2 ocasiones distintas, primero en la presentación de la propia convocatoria y luego en el cierre de campaña, una de las campañas aquí en Sevilla, cuando planteó, esta es la propuesta que queremos llevar, pero nosotros no conocemos la tramoya. No conocer la tramoya quiere decir que nos pueden dar, de pronto nos podemos encontrar con que nos han maniatado y no nos dejan hacer nada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no sigo donde estoy, pero tampoco me voy sin más. Yo descorro la cortina, hablo a la gente, que por eso era esa riña tan tradicional en Julio, ¿no? De decir, porque nos tiene que movilizar y tenemos que aceptar. Y él decía, esto es lo que hay, no me dejan hacer, os necesito en la calle, son palabras textuales, ¿eh? Os necesito en la calle. Es decir, era tremendamente consciente y éramos conscientes de que teníamos que ser ambiciosos. Para ser mero funcionario no nos merece la pena embarcarnos en esta tarea. Para mejorar un poquito lo que hay, tampoco. Éramos utópicos así, pero utópicos sabiendo que hay resistencia, pero que también que las resistencias se pueden vencer. Claro está, siempre que la gente quiera. De ahí ese trabajo y las referencias también de Julio muy claras frente a lo que digamos, al sentido común colonizado ya, que nos permite decir que quién ha ganado, o yo tengo que felicitar al adversario porque ha ganado las elecciones. Esto no es un juego, es algo muy serio. Por eso él decía, las elecciones las ganan o las pierden los ciudadanos, no olvidaron, ¿eh?
Nosotros hemos invertido mucho y hemos perdido, ¿vale? Pero quienes más han perdido han sido ustedes, porque nosotros lo hemos hecho pensando en ustedes. Esta labor de movilización, esta labor de preparación y de reenfoque de ese sentido común colonizado por la derecha, como ya todos conocemos, era fundamental y sigue siendo fundamental. Nuestra lucha tiene que estar ahí, en ese sentido común que tenemos que desmontar. Por supuesto, eso cuesta, ¿eh? O sea, nosotros no veníamos con un mensaje ni elaboramos un mensaje que todo el mundo estaba dispuesto y contento de llevar a cabo. No, porque le va a exigir. Es que hemos dicho que la democracia es otra cosa, que es evidente que es otra cosa, pero no olvidemos que el sucedáneo que tenemos es cómodo, ¿eh? O sea, aparte de la comodidad, también hay otra referencia que salía varias veces, que tiene que ver con lo que decían ya los antiguos, es decir, los griegos cuando hablaban de democracia. Para ser demócrata, además, es decir, para la implicación de la población, necesitamos tener cierta autonomía financiera, todos. Si dependemos de otro para vivir, no somos libres, seguramente no vamos a poder participar. Por eso, también el mensaje era consciente de esa limitación. Ahora mismo tenemos distintas alternativas que plantean, por ejemplo, la renta básica, planteando algo que no podemos olvidar. Hay un condicionante fundamental que es ese. Y en este sentido, nosotros con el mensaje, con lo que fuimos elaborando, que supongo que no merece la pena que detalle algo de las cosas que teníamos en concreto en educación, significa ese mensaje político, significa realista porque queremos y queríamos, necesitamos movilizar. Lo repitió en varias ocasiones, desde el primer momento en la presentación de la convocatoria y por supuesto cuando en el famoso documento de la amapola. Os necesitamos, y cuando decimos necesitamos, no a un pequeño colectivo, teníamos que conseguir implicar, así que esos kilómetros que ellos realizaron estaban justificados perfectamente en este sentido, es que o conseguimos movilizar o el cambio se nos queda en mera fachada, en mera superficie. No sé si con esto he planteado lo que se podía ver o me he metido en camisa de oncera. Muchas gracias, Juan. Ahora a continuación, Paula Garavín, que también tuvo un quehacer bastante importante dentro y en la preparación de convocatoria por Andalucía. Hola, buenas tardes. Estoy encantada, además de ver a algunos que hacía muchísimo que no veía, ¿no? Me voy a quitar esto, con vuestro permiso. Estoy vacunada, ¿eh? De todo, estoy vacunada de todo. Bueno, cuando yo conocí a Julián Guita, yo no tenía 30 años siquiera, tenía 27, 26, 27 años. Y me acababan de destinar a Córdoba, mi primer destino en propiedad. Acababa de sacar yo la oposición y me habían mandado nada menos que a Bualance, que lo tuve que buscar en el mapa. No tenía ni idea de dónde me habían mandado. Y allí conocí a esta maravillosa persona que es Antonio Cerrato, y allí también tuve la tremenda suerte de conocer a Julián Guita. Y ahí se le ocurrió ponerme de candidata en unas elecciones horribles en las que había un cartel en blanco y negro con Santiago Carrillo y 3 trabajadores de la sede que decía Juntos Podemos. No sé si os acordáis, alguien tiene nada a acordarse de esas elecciones. Bien, pues me pusieron en la lista de Córdoba y no sacamos ni uno. El primero era un madrileño llamado Quindelán, que no sabíamos nadie quién era. Bueno, tenía su hermano en el hospital. Bueno, en fin, así es como yo conocí a Julio. Y esa noche fue para mí la noche más importante de mi vida. Esa noche cuando dieron los resultados, Julián Guita en su despacho, alcalde de Córdoba, dando paseos como una fiera enjaulada, todos los que lo conocéis sabéis cómo se ponía, diciendo qué ha pasado aquí, aquí ni uno, ¿eh? Y llamando al gobierno civil, esto no puede ser, ¿no? ¿Cómo que no? Ni uno. Bueno, pues, en fin, a partir de ahí nos miramos a la cara y esto hay que cambiarlo porque así no podemos seguir. Solos no podemos. Y a mí me recordó mucho al típico historia que yo había oído hablar muchas veces, pero que era Pepe Díaz y esa gente de Solos no podemos y la Unidad Popular
y todo lo demás. Y a partir de ahí empezó todo, ya fue todo como una bola, y de ahí surge la propuesta política de convocatoria por Andalucía, y yo lo primero que hice para echar una mano fue poner mi casa. Entonces se vino a mi casa y Julio Anguita, los dos. Bueno, eso ha aportado mucho yo al proyecto, porque yo acababa de volverme a Sevilla y de entrada puse la casa. Y después pues ya puse todo lo que, sobre todo el entusiasmo que da la juventud, ¿no? Con menos de 30 años, que te lo come todo, que te parece que todo es poco, y esa educación, y ese mensaje, y ese ejemplo que era Julio constantemente, cómo te enseñaba que las cosas podían ser. Y cuando nos dijo vamos al gobierno, porque él decía, no, aquí vamos a hacer un programa de gobierno como si fuéramos a gobernar mañana, ¿eh? Aquí no me vengáis con tontas de carta de los Reyes Magos, ¿eh? Aquí vamos a gobernar mañana, y además no sabéis gobernar ninguno, que era todo verdad. Entonces nos pusimos a trabajar, y lo primero que nos dimos cuenta, que lo ha dicho muy bien Juan, porque yo también era del grupo ese de los martes, pues fue que nosotros podíamos tener una idea brillantísima y una ilusión tremenda, pero que por supuesto que no nos iban a dejar, por supuesto que no. Las cosas que estábamos planteando, como bien ha dicho todo el mundo hoy, esas utopías eran todas realizables, pero no dependían ni de la buena calidad de nuestro discurso, ni de la capacidad de nuestras propuestas, ni de lo maravilloso y lo bien cerradito que quedara ese libro verde maravilloso. De lo que dependía era de la correlación de fuerzas. Y nosotros no teníamos el poder. Como mucho íbamos a tener el gobierno. Y por lo tanto había que construir el poder popular que nos permitiera avanzar. Y esa es la enseñanza más grande que yo creo que Julio nos dio a todos los llamados aéreos de convocatoria por Andalucía, ¿no? Que nos llamaban así, ya están hablando los aéreos. No, pues los aéreos, eso es lo que aprendimos, que para tú volar alto, lo primero que tienes que hacer es tener la gente pegada al culo, porque si no es imposible. Por eso la única vez en mi vida que he tenido la oportunidad de gobernar Sevilla, lo primero que hice que fue, todo lo que estáis aquí lo sabéis, los presupuestos participativos, porque sabía que no iba a poder hacer nada si no era porque iba a tener a la gente totalmente pegada. Y eso lo aprendí de Brasil, pero eso me lo enseñó mucho antes Julio Anguita. Así que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias y ha sido un placer. Muy bien, Paula, y gracias por tu acogida en casa. Que Momo Andreu estás por ahí, ¿verdad? Va a tomar la palabra Momo, que era el responsable del área de territorial y urbanismo. Que no me he traído el libro, porque si no os iba a decir cada una de las propuestas que hemos hecho, que muchas de ellas al final están hoy vigentes, o sea, están realizadas por la Junta de Andalucía. O sea, diseñamos prácticamente el inicio de lo que era el gobierno de Andalucía. Y nos lo copiaron, algunas veces bien, otras veces mal, muy mal. Pero bueno, ahí está. Cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo cuando contactó conmigo Antonio y Sebastián, aunque yo estoy muy apartado de la actividad política, me sentí concernido porque creo que fue una etapa en que hicimos algo que estuvo bien y creo que conviene reconocer lo que se hizo en ese momento, ¿no? Y ser fiel a lo que se hizo en ese momento, independientemente de que luego con el paso del tiempo pues los caminos siempre divergen o se unen, en fin, son ya muchos años. Y además me quiero atener mucho al folleto del acto, que es el homenaje a Julio Anguita. Yo estoy en esta consideración de que creo que tanto su memoria como su trabajo, fundamentalmente en este contexto de convocatoria por Andalucía, fue un trabajo importante que no ha caído en el olvido, que tiene repercusiones, aunque sean mal interpretadas, como dice Antonio, y que de alguna manera supusieron
cambios en la política de Andalucía e incluso cambios en la política del Estado. Yo creo que lo de Convocatoria por Andalucía, sin que esto signifique ningún culto a la personalidad, ni muchísimo menos, no hubiera sido posible sin una personalidad como la de Julio Anguita. Podría haber sido otra personalidad, pero sin una personalidad importante no hubiera sido posible eso, porque independientemente de la elaboración colectiva y todas estas cuestiones, unificar un espectro tan tremendo en una situación tan, digamos, de tierra quemada como la que había en Andalucía. No hay que olvidar que en ese momento había eslóganes que decían que Andalucía, eslóganes vacíos de contenido, pero que iba a ser la California de Europa, y claro, contra eso era como algo que no se podía derrotar, y entonces construir algo contra eso, no contra, sino algo alternativo a eso, era muy complicado, y cuando estaba muy fragmentadísimo todo lo que era la oposición en ese momento. Y esto, sin una personalidad como la de Julio, independientemente de que se elaboraran muchas cosas y tal, eso iba a ser muy difícil de implementar y de llevar adelante. Por lo tanto, su papel fue trascendental en este asunto, ¿no? Y bueno, creo que eso hay que reconocerlo. Luego, claro, viene otro problema, que es la gestión de la pluralidad. La pluralidad es algo importante, ¿no? Pero la pluralidad, en mi opinión, y ya como invita en el propio vídeo Julio, que creo que hay que ser valiente y decir las opiniones que se tienen, la pluralidad tiene sus límites. O sea que todo proyecto político que quiere ser realmente alternativa debe tener unas acotaciones, en mi opinión. En Convocatoria por Andalucía había desde gente, entre comillas, moderada, a gente menos moderada, pero o sea que era un proyecto muy amplio, muy amplio. Entonces, para montar realmente una alternativa, creo que hay que contar con este tipo de cosas. Por tanto, yo creo que mientras Julio estuvo aquí, esto fue para adelante. No sé qué hubiera pasado si Julio hubiera seguido al frente y, como ha dicho Antonio, hubiera habido un mayor protagonismo institucional de Julio y hasta dónde podría haber llegado eso, pero en fin, eso ya le corresponderá a los historiadores y a quien haya lugar. Yo solamente quiero que quede constancia de esto, de que creo que lo que hicimos hace ya 30 y tantos años estuvo bien, que fue un esfuerzo importante, que creo que ha tenido su repercusión en la política andaluza, que ahora el panorama probablemente es triste, pero en fin, que hay que confiar que en algún momento se plantee una alternativa diferente para Andalucía, y en ello creo que la memoria de Julio será bastante importante. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Momo, por estar con nosotros y dirigirte aquí a la gente. Venancio está, que no lo he visto al final. Como siempre. Siempre se esconde, pero bueno. Bueno, pues entonces, a no estar Venancio, pasamos la palabra a la sala. Hay por ahí un micrófono inalámbrico que quien vaya a intervenir, pues si quiere intervenir, ahora queremos escuchar vuestra experiencia, vuestras inquietudes o lo que queráis decir. Va a ser un turno cerrado más o menos, sí, pues son las 7:30, yo creo que hasta las 8:15, porque están aquí ellos también, podemos estar debatiendo quién quiere tomar. Vamos a empezar a ver quién quiere tomar la palabra, y si no, pues venga. Ahí hay un micro, está por ahí. Bien. Mira, yo quiero intervenir porque me parece que hay un área que no se ha nombrado, y yo creo que jugó un papel muy importante, que fue el área de la mujer de Izquierda Unida. No sé si en la época de Antonio Serrato se crea ya estando Sebastián de coordinador. Es posible. Se crea después. Yo no lo recuerdo. Pero me parece que es muy importante porque jugamos un papel que yo creo que desgraciadamente no se reconoce.
En el área de la mujer, yo creo que una contribución muy importante que tuvimos es que peleamos con todos los ayuntamientos para que se crearan las concejalías de la mujer. Pero que se crearan, como nosotros lo llamábamos las 3P, con presupuesto, con personal propio y con participación. Participación que queríamos que se llevara a cabo con los consejos municipales de la mujer. En algunos sitios se pudo llevar a cabo y en otros no. Tuvimos que vencer la resistencia pues, de muchos compañeros y algunas compañeras en los pueblos que se negaban a que existieran las concejalías de la mujer. En muchos sitios se llevaron a cabo y yo creo que fue el germen de que hoy día no hay un ayuntamiento que no tenga una delegación que ahora se llaman de igualdad. Me parece que fue una contribución muy importante que se hizo desde el área de la mujer. Y otra contribución importante es que peleamos a tope para que las mujeres fueran en las listas. Y para que fueran en las listas en puestos de salida. Que eso también costó bastante porque no se veía, porque además una vez que se aceptó lo del 40-60, nosotros siempre íbamos en la parte más baja y nos costaba mucho trabajo salir. Entonces me parece que hicimos una serie de contribuciones muy importantes que yo creo que no puede caer en el olvido. En aquella época ni siquiera el PSOE se atrevía a plantear lo de la delegación de la mujer, ¿vale? Y todos fuimos pioneras planteando eso. Tuvimos unas concejalas magníficas. Yo, por ejemplo, aquí estoy de una que fue Sharon Molero en Dos Hermanas, que desde la oposición presentó mociones dedicadas a avanzar en la igualdad, en este caso en su pueblo. Tengo aquí detrás a Miriam Mejumea, en el Ayuntamiento de San Juan, que también contribuyó a que se hicieran políticas de igualdad en el Ayuntamiento. Y supongo que aquí hay más mujeres, a lo mejor yo no las conozco, que seguro que también contribuyeron. Entonces, no creo que se deba de ignorar de que existió un área que gracias a ella le debemos bastante avance. Yo sin más decir que fue un proyecto ilusionante donde desde luego nosotros aprendimos mucho. Yo desde luego le debo a Izquierda Unida haber aprendido de política bastante. Gracias a ella creo que tengo un espíritu crítico, puedo ver venir las cosas, puedo hacer un análisis político y esto yo lo aprendí en Izquierda Unida. Y lo único que deseo es que alguna vez surja algún proyecto que me ilusione tanto como Izquierda Unida en su momento. Creo que eso no va a ser posible, yo no lo veo. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. En primer lugar, justificar la ausencia de Martina Velarde, que como sabéis está en el pleno del Congreso, tanto hoy como mañana, y no ha podido participar en el acto, pero sí estamos aquí otros compañeros, tanto de la Dirección Andaluza de Podemos como de la Dirección Provincial. Y decir que, bueno, nos está encantando el acto y es mucho agrado escuchar gente que ha estado viviendo y que yo en primera línea en ese momento. Yo destacaría de Julio Anguita la facilidad de plantear ideas complicadas con palabras sencillas, con lenguaje sencillo. Él es el famoso democracia burguesa, dictadura del proletariado de Lenin, y luego escucha a Julio Anguita diciendo la democracia es el socialismo y dice exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido, muchas de las cuestiones que él planteaba eran profundamente marxistas, pero explicadas con una sencillez y con un vocabulario que todo el mundo entendía. Y eso era muy importante. El programa, la comprensión común de las tareas comunes. Yo cuando escuché eso dije, ¡ay! Y lo entendí perfectamente. Programa como proyecto, no como un recetario de eslóganes electorales o de ideas que se pueden llevar a cabo en una campaña electoral. No. La comprensión común de las tareas comunes, el proyecto. El partido es el programa. Y eso era muy importante. Y la última reflexión, porque tampoco se trata aquí de monopolizar mucho, es lo que le pasó a Julio Anguita, que ha pasado de nuevo. Y tiene que ver con la baja calidad de nuestra democracia. A Julio Anguita, cuando fue el político mejor valorado por la ciudadanía, se le puso la sentencia de muerte. El grupo Prisa, la cadena FER, decidieron que a ese señor había que quitarlo del medio. Cosa que ha ocurrido también últimamente con otros. Y eso ocurre porque nuestra democracia, entre comillas, no es una democracia en condiciones. Aquí
estamos viendo una ofensiva de la derecha judicial, de la derecha mediática, de la derecha económica, no solo de la derecha política, que tienen verdaderos resortes del poder efectivo que en una democracia deberían ser elegidos por la ciudadanía y que no lo son. Y eso lo estamos sufriendo en este momento y es una de las cuestiones que precisamente Julio Anguita denunció a lo largo de su vida. Sí, ¿se oye? No hace falta ponerse de pie, ¿no? ¿O me pongo de pie? Bueno, me pongo de pie. No soy muy alto, ¿eh? Como tú. Bueno, los humanos tenemos la dualidad de añorar cuando una persona se va, lo añoramos mucho, y en cambio cuando está vivo, pues le damos la espalda, ¿vale? No quiero decir que ninguno de los que estamos aquí le dimos la espalda a Julio Anguita. Bueno, pondré algún matiz, ¿vale? Mi relación política con el proyecto, con Julio Anguita, con lo que él representaba, se puede calificar de azúcar y de sal. De azúcar llegué a ser tan anguitista que me perdí la Expo del 92 porque él, más o menos, mandó el mensaje de que no había que apoyar ese acontecimiento. Y me lo perdí. Pero después también vine en la sal, el desencanto. Yo me desencanté del proyecto en la tercera asamblea estatal, cuando un grupo de personas entendimos que la estrategia que se acordó, o que se acordaba en aquellos momentos, la del sorpaso, era una estrategia errónea. Porque entender al proyecto socialdemócrata como adversario político era darle camino a lo que vino después, a la ANDA y a la derecha más recalcitrante. Me acuerdo perfectamente, no sé si Sebastián se acordará, que un día llegó a la asamblea diciendo lo del PIU, porque no que queríamos montar un partido político que se llamara PIU, queríamos cambiar esa estrategia, ¿no? Lo del PIU, yo sé qué tanta, y discutimos dialécticamente aquel día, ¿no? Pero bueno, indudablemente la labor de la enseñanza de Anguita se queda en su honestidad, en su lealtad, unos valores muy importantes para estar en la política, ser leales a las ideas, erróneas o no, pero lealtad, eso lo tenía él por bandera. Y también quisiera decir que más, no sé si con qué, que aquí no se han nombrado personas que sí contribuyeron a aquella etapa de relanzamiento de Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía, como Aristu, que participó, que tuvo que ver también con el proyecto. No se ha nombrado a Ruiz Lucas, no se ha nombrado a Cañamero, no se ha nombrado a dirigentes que sí contribuyeron con sus aportaciones, con su trabajo y con su dedicación a que Izquierda Unida pues fuese sembrando en nuestra Andalucía, ¿no? Y nada más, agradecer este acto a los organizadores. Gracias. Perdona, yo decirte una cosa con respecto a Aristu y a Cañamero y a Ruiz Lucas, que son amigos. No los hemos nombrado porque aquí lo que hemos nombrado han sido los responsables de las áreas que estaban al frente de ellos. Después, en cada una de las áreas había mucha gente trabajando, entre ellos Cañamero, entre ellos Ruiz Lucas y entre ellos Javier Aristu también. Pero no hemos tocado, solamente yo, por lo menos, ha sido un error por mi parte, pero no tengo toda la relación de las personas que participaban en cada área. Vale, ese era solamente aclararlo, ¿no? ¿Hay alguien más por ahí que quiera hablar? No, que levante la mano. Levante la mano.
Bueno, tampoco hay que forzar la máquina. Allí llega la chica. Yo por desgracia no tengo muchas palabras bonitas para Julio, porque con Julio trabajé en un corto periodo de tiempo cuando estuvo vivo Frente Cívico. Lo que pasa es que me gustaría poner un broche final que me parece que está muy acorde al mensaje que nos dio, creo que tengo buena voz, ¿no? Al mensaje que nos dio Julio Anguita, que es que tenemos que estar en las calles, que tenemos que seguir en las calles. El día 13 es una buena ocasión para salir a Sevilla. Por un lado tenemos una manifestación en defensa de la memoria histórica, pero como las cosas coinciden siempre y no nos ponemos de acuerdo o no tenemos un calendario colaborativo, también ese 13 de noviembre es una fecha donde vamos a salir la gente que estamos defendiendo las pensiones públicas. Pero para no pisarnos... No está suspendido, no. Mira, es que hay un grupo, hay gente de COSPE que ha dicho, no está suspendido. El día 13 salimos, la plataforma en defensa de las pensiones públicas, a las 11 de la mañana desde la Seta. Y llegamos a la Plaza de San Francisco, de manera que nos unimos, que buenamente quieran, a la de la memoria histórica. Esto lo hemos hablado con ellos porque es que era una convocatoria estatal y no hemos podido cambiar ninguno de los dos movimientos la fecha. Así que por favor os esperamos el día 13 de las pensiones y a continuación para la memoria histórica. Y que tendremos que estar en las calles como nos recomendó siempre Julio Anguita, ¿vale? Y ese es el mejor homenaje que podemos darle. Sí, por favor, os animamos que se puede ir a las 2. Los pensionistas vamos a estar a las 11 en las setas, pero también los que somos también del movimiento memorialista vamos a estar a las 12 en una gran convocatoria de toda Andalucía, porque lo de los pensionistas es provincial de Sevilla, La de memorialistas es de toda Andalucía. Ya hay autobuses de todas las provincias que van a venir y los pensionistas nos uniremos a ellos también. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a dar ya por terminado este acto y quisiera deciros que ahora podemos tener un rato de convivencia directamente, tomándonos una cervecita, con una reflexión. Muchas veces la izquierda, en el fragor de la lucha, del conflicto, en ese mundo lleno de aristas donde hay frustraciones, hemos perdido muchas veces la ocasión de incrementar nuestros vínculos personales y afectivos como compañeros, compañeras, camaradas, amigos. Y es verdad que tenemos que retomar, reforzar esos vínculos para que el conjunto de las distintas organizaciones que hay nos sintamos todos más vinculados en proyectos comunes. De modo que ahora nos tomamos una cervecita y entre todos compartimos. ¡Viva la unidad! ¡Bien!